¿Y si el problema no es siempre el otro? ¿Y si algunas de las heridas que te duelen en las relaciones te las estás provocando tú mismo sin darte cuenta? Puede que no sea fácil de aceptar, pero es necesario. Muchas veces no es que te saboteen, sino que tú estás saboteando tus propias relaciones. Y no lo haces porque seas una mala persona, ni porque no quieras amar de verdad. Lo haces porque en algún momento el dolor se volvió una forma de protección, y hoy estás repitiendo ese patrón sin saberlo. En este video no vengo a juzgarte, vengo a ofrecerte una mirada honesta, amorosa y profundamente transformadora. Vamos a descubrir qué hay detrás de ese ciclo que parece repetirse una y otra vez. Porque cuando entiendes cómo te saboteas, recuperas el poder de elegir algo diferente. Sabotear una relación no siempre se ve como una gran traición o un acto violento. Muchas veces se manifiesta en pequeñas actitudes diarias, reacciones automáticas, miedos silenciosos que gobiernan tus vínculos desde las sombras. Quizás te cuesta confiar y en lugar de comunicarlo, te vuelves frío. O tal vez das demasiado al inicio, esperando inconscientemente que el otro te salve. Y luego, cuando no, lo hace, te llenas de rabia. Puede que cada vez que alguien se acerca con sinceridad, tú sientas la necesidad de alejarte, o que busques siempre personas emocionalmente indisponibles, para así confirmar tu creencia de que nadie te elige. Estos comportamientos tienen un nombre: autosabotaje emocional, y su característica más peligrosa es que opera en silencio. No lo ves, no lo nombras, pero lo repites. El autosabotaje no nace del odio, nace del miedo. No se construye con maldad, sino con heridas. Heridas que vienen muchas veces de la infancia. Heridas de abandono, de rechazo, de humillación. Quizás te criaste en un entorno donde amar era inseguro, donde ser vulnerable era peligroso, donde el afecto dependía de tu rendimiento, tu silencio o tu obediencia. Y entonces, de adulto, replicas esa dinámica sin saberlo. Amas como aprendiste a sobrevivir. Confundes control con protección, distancia con independencia, dependencia con amor. Porque tu cerebro emocional graba una verdad: si así fue antes, así será siempre. Y entonces eliges vínculos que te resultan familiares, aunque duelan, como quien regresa a una casa en ruinas porque al menos sabe dónde están. Las grietas. Tu forma de amar hoy es una traducción directa de cómo fuiste amado ayer. Tus relaciones son un espejo, no uno que te condena, sino uno que te revela. Cada persona con la que te vinculas te muestra algo que llevas dentro. Si siempre te conectas con personas frías, tal vez tú mismo has congelado tu corazón para no sentir. Si repites vínculos con personas que te abandonan, quizás tú mismo te has abandonado emocionalmente muchas veces. Si sientes que nadie te escucha, tal vez tú tampoco estás escuchando lo que de verdad necesitas. La clave está en mirar el reflejo sin odio, sin juicio, con humildad, no para culparte, sino para liberarte. Porque una vez que reconoces lo que repites, puedes decidir dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo se sale del autosabotaje? ¿Cómo rompes un patrón que llevas repitiendo desde hace años? El primer paso es observar. Observarte sin excusas, sin vergüenza, sin el látigo de la culpa. Observar tus reacciones, tus silencios, tus impulsos. Preguntarte: ¿esto que estoy haciendo me acerca al amor o me aleja de él? El segundo paso es escribir. Sí, escribir, porque al escribir tus emociones, tus pensamientos, tus desencadenantes, empiezas a ver tu mapa interno con más claridad. El tercer paso es asumir tu parte, no toda la culpa, sino tu parte de responsabilidad. Esa es la diferencia entre crecer y sufrir. Y luego, lo más importante: empezar a construir una relación contigo mismo que no se base en exigencias, sino
en compasión, porque lo que no te das a ti, vas a seguir pidiéndoselo al otro de manera desesperada, y eso solo te romperá más. Si en este camino sientes que no puedes solo, pide ayuda. Nadie se salva completamente solo. Busca terapia, mentoría, espacios de escucha. Rodéate de personas que estén en el mismo viaje de despertar emocional. Y recuerda, el amor que deseas no llegará mientras tú sigas huyendo de ti mismo. El amor consciente, profundo, verdadero, no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Primero dentro, luego fuera, y todo comienza el día en que dejas de repetir y decides comprender. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas el valor de hacerte las preguntas correctas y quedarte contigo, aun cuando lo que veas no te guste del todo, porque eso también es amor, el verdadero, el que empieza en ti. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que era hora de mirar hacia adentro, que no puedes seguir huyendo cada vez que el amor se vuelve real, que no puedes seguir culpando al otro por todas las heridas que aún no has sanado en ti. Este es un punto de inflexión, porque ahora ya lo sabes. Hay partes de ti que están pidiendo ser vistas, comprendidas, integradas, no para ser eliminadas, sino para ser transformadas. Ya no se trata de cambiar al otro, se trata de cambiar tu forma de vincularte contigo, porque las relaciones no se rompen por falta de amor, se rompen por falta de conciencia. Y esa conciencia no se compra, no se hereda, no se improvisa, se cultiva día a día, con pequeños actos de honestidad emocional, con la humildad de reconocer, aquí estoy reaccionando desde el miedo. Esto no es amor, es dependencia. Esto que hago me aleja, aunque yo crea que me protege, porque cada vez que niegas lo que sientes, que disfrazas lo que piensas, que saboteas lo que construyes, estás abandonando al ser que más necesita tu presencia, tú mismo. Y mientras no estés contigo de verdad, ningún otro vínculo podrá sostenerse de forma sana. Quizás este no fue un video cómodo, pero si tocó algo en ti, si te incomodó un poco, si te confrontó, entonces sirvió, porque solo podemos sanar lo que nos atrevemos a mirar de frente. Solo podemos cambiar lo que dejamos de justificar. Y solo podemos amar de verdad cuando dejamos de luchar con nuestro reflejo emocional. No estás roto, no estás perdido, no estás condenado a repetir para siempre. Solo necesitas volver a ti, a tu centro, a tu verdad. Y a partir de ahí, empezar a relacionarte desde un lugar más consciente, más libre y más amoroso. Imagina cómo sería una relación donde no tengas que defenderte, ni demostrar nada, ni mendigar afecto. Una relación donde puedas ser tú, sin miedo, donde no tengas que esconder tus heridas ni repetir viejas historias. Eso sí existe. Pero primero tienes que construir ese espacio dentro de ti, ese lugar donde puedas mirar tus sombras sin miedo, tus errores sin culpa, tus emociones sin huir. Ahí comienza todo, porque nadie puede darte afuera lo que tú mismo no estás dispuesto a darte por dentro. Así que este es el momento. Deja de huir, deja de buscar culpables, deja de repetir y empieza a elegir. Elige mirarte con compasión, elige sanar tus heridas con amor, no con exigencia. Elige romper el ciclo desde adentro, porque sí, el autosabotaje es real, pero también lo es tu poder de transformación. Tú no estás aquí solo para sobrevivir al amor, estás aquí para vivirlo con conciencia, con verdad y con profundidad. Gracias por quedarte hasta el final. Este video no termina aquí, empieza ahora contigo. Si sentiste que este contenido te aportó claridad, compártelo con alguien que también necesite despertar. Y si quieres seguir explorando más sobre vínculos conscientes, sanación emocional y desarrollo interior, te invito a suscribirte y activar la campana. Hay mucho por descubrir. Y todo empieza
Cuando decides dejar de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro. Nos vemos en el próximo video. Pero antes de irte, respira profundo y repítete esto. Hoy elijo dejar de huir de mí. Hasta pronto.